Puedes llamar al 223-430006 o también si quieres visitar la página web que es residenciacasamia.cl. Y vamos a salir rápidamente porque ya está nuestro próximo entrevistado en el estudio. Lo que ustedes nos están escribiendo, como siempre, al hashtag combinación clave en el Twitter. Y se suman a la discusión, a los distintos temas de discusión de la mañana. A ver, ahí recién actualicé. Ahora vamos a leer lo que ustedes nos dicen. Gonzalo dice: escucho a Sergio Aguiló y para él todos son extraordinarios. Así Fernando Atria es merecedor del Nobel. Anda, dice. Pablo B. dice: un hombre gana 2 millones, con señora no trabaja, hay 2 hijos, promedio 500.000, decil 9. M. Rojas dice: Salud se está enfrentando a enfermedades ya erradicadas de Chile. MinSal debe separar por origen, pregunta Manuel Barrueto. Dice: nuevamente se confirma que la supuesta crisis es solo para los más pobres. Los ricos no tienen crisis. Y pega un tema que venía en el impreso del Mercurio de ayer respecto al mercado del lujo y cómo se van a instalar 2 marcas de lujo de automóviles en nuestro país. Semen de los Dioses, así se llama su Twitter, dice: respecto a la no vacunación y el supuesto derecho de los padres, el problema es que ellos afectan a todo el resto de la población. Sigo leyendo otros. Ana María Narváez dice: hola a todos de combinación clave, y si estoy de acuerdo con la obligación de la vacuna en general, el Estado debe prevenir. Alecita dice: Felipe está en un error, las enfermedades de transmisión sexual también tienen impacto en la salud pública. Paloma Martínez dice: el gran chiste de las estadísticas perversas de Chilito para no cambiar nada. Titilane nos manda saludos. Rodrigo Mundaca dice: ¿y qué piensa de la privatización del agua? Y es un tema que Rodrigo está instalando a propósito de los candidatos. Cristán dice: y es lo mismo de hace 4 días, no se puede creer. Claro, y nos pega una lámina que dice: están todos los canales hablando de Garay, la situación de Rafael Garay, impresentable. ¿Qué periodismo hay en Chile? Y nos pega otro Twitter. Y Tani dice: eso pasa porque el periodismo rasca muy poco. Lo mismo hizo Girardi año 2007 y allí está. Así es, esto es parte de lo que nos llega al hashtag combinación clave. Información, opinión y debate son una combinación clave por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Lo hemos conversado desde que conocimos la cifra, en los paneles, con invitados también, y vamos a seguir en ello, porque además es una encuesta que conocemos a nivel global, pero de a poco se van conociendo detalles. Y es interesante miradas distintas. La mirada que puede estar por parte de las autoridades, por ejemplo, que sustentan hoy día el Estado, la mirada de la oposición política y la mirada de distintas organizaciones que trabajan con el tema. Vamos a hablar de la encuesta CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica, que entrega las cifras sobre la pobreza en Chile. Estamos en el estudio con Paulo Egenau, él es director social del Hogar de Cristo. ¿Cómo está, Paulo? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Y estamos también al teléfono con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por estar al teléfono también. Bien, gracias por el contacto. Saludos a Beatriz y a Pablo. Ahí está, le vamos a pasar a Paulo los fonos para que lo escuche bien, ministro. Hola, ministro, buenos días. Bien, gracias. Quería partir con Paulo Egenau, que está con nosotros en el estudio. Paulo, la mirada global sobre los resultados de la encuesta que se dieron a conocer la semana pasada y que marcan un descenso en la pobreza, pero también nos marca con más detalle lo que significa esta pobreza multidimensional que tiene cifras distintas. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el Hogar de Cristo? Y se los pregunto especialmente porque ustedes trabajan justamente con estos temas. Mira, nosotros, bueno, como todo el mundo, celebra cualquier disminución de los indicadores de pobreza en el país. Celebramos también que Chile se vaya preocupando cada vez más de instalar la mirada de la multidimensionalidad. Desafortunadamente todavía en términos culturales está muy fuertemente arraigado esto de que la pobreza por ingresos es como el indicador y la multidimensionalidad tiene una categoría distinta, es como menos importante. Para nosotros la pobreza multidimensional es pobreza, es pobreza. Lo que la multidimensionalidad da cuenta es de una serie de factores que son vitales, fundamentales para llevar adelante una vida con una relativa calidad y dignidad. Salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, entorno, redes, es lo que hace, vea, que nuestra vida de todos los días sea una vida llevable, alejada de las carencias, las tristezas, los problemas, los conflictos, las dificultades. De la misma forma que los ingresos o los recursos económicos cumplen la misma función. Por lo tanto, para nosotros es tremendamente importante hacer una mirada mucho más macro. Hoy día lo que estamos diciendo es que todavía Chile tiene 4,5 millones de personas en situación de pobreza, si es que consideramos tanto a los pobres por ingreso como a los pobres por estas características o dimensiones multidimensionales. Y de manera especial y particular una preocupación
es que en el segmento de 0 a los 17 años, en el segmento de los niños, jóvenes, adolescentes, tenemos un 18,3% aproximadamente, con 780.000 niños y jóvenes en situación de pobreza monetaria, y si lo llevamos a la multidimensionalidad con las características nuevas de la CACEN 2015, llegamos a un 23,3%, aproximadamente 1 millón de niños de 0 a 10 y jóvenes de 0 a 17 años que viven en entornos conflictivos y carenciados, ya sea desde recursos hasta esta multidimensionalidad que tiene que ver con la calidad de la educación, si tengo acceso, si es posible estar, si me es fácil, si el colegio me incluye o me excluye, el tipo de relación que tengo con la salud, que es fundamental. Si yo me veo frágil frente a una situación de enfermedad, de dificultad, o un papá o un hijo, la verdad es que grava la vida de manera importantísima, y lo mismo pasa con el resto de las variables multidimensionales. Escuchábamos a Paulo Eguenao, que está con nosotros en el estudio, director social del Hogar de Cristo. Paso al ministro Barraza, que está en el teléfono, el ministro que dio a conocer esta encuesta. Ministro, hemos sido testigos de los análisis que usted ha hecho en la presentación de la encuesta. ¿Y cómo toma ya este desglose mayor? Por ejemplo, Paulo Eguenao aquí nos planteaba lo que pasa con la multidimensionalidad y cómo esto se debería de alguna manera tomar la encuesta en el sentido que habla de la calidad de vida de las personas, en un completo, más allá de la entrada económica pura, como es la medición que generalmente enfoca todo esto. Pero esa otra cifra que es bien relevante, que tiene que ver con la composición de niños y adolescentes que son parte de estas familias que están en pobreza en Chile. ¿Cuál es la focalización que a partir de la encuesta empieza a hacer el ministerio? A ver, es una focalización que viene desde antes. Yo partiría, eso sí, yo comparto completamente de que si uno quiere medir pobreza, la noción, el concepto tiene que ser mucho más amplio y no tan restringido solo a ingresos. Creo que sí hay indicios de que la ciudadanía tiende a tener una mirada más integral de su propia calidad de vida y no la restringe exclusivamente a un comportamiento de los ingresos por concepto de trabajo o de los subsidios que el Estado entregue. El otro día miraba un programa de televisión a propósito de los mismos resultados de la CACEN y una señora, una dueña de casa, señalaba que si ella, y se le informaba de lo que era el concepto de pobreza multidimensional, y ella se asumía a sí misma como pobre, especialmente porque los tiempos de desplazamiento, la demora que tenía que hacer ella o su marido para ir al trabajo eran superiores a las 1:30 desde la casa hacia el trabajo, desde el trabajo hacia la casa. Si a eso le agregamos que en muchas ocasiones, en muchas familias los entornos no son entornos amigables que permitan tener desarrollo individual, familiar y social, ciertamente que eso genera detrimento en la calidad de vida. Y es lo que la encuesta CACEN, tanto en la noción de pobreza multidimensional como en la de ingresos, intenta relevar actualizándolo a la realidad presente. Hasta el 2011 se seguía midiendo con parámetros del año 87. Y la verdad es que eso es poco, puede resultarle hasta ridículo a una familia que se le quiera medir con los consumos de esa época si es que son pobres en el presente. Entonces, nosotros tomamos estos resultados yo lo he dicho, con optimismo en el sentido de que las políticas públicas han tenido impacto desde el año 90 a la fecha y especialmente en este periodo, habidas cuentas de que la economía no ha tenido el crecimiento que sí ha tenido en otras oportunidades. Y pese a ello la pobreza ha disminuido, pero evidentemente que la brecha es muy grande. Ministro, en términos de que haya bienestar y calidad de vida compartida para todas las chilenas y todos los chilenos. Ministro, quería preguntarle, esto tiene que ver directamente con ingreso, pero le quiero también preguntar después a Paulo su mirada desde el Hogar de Cristo, y tiene que ver con los salarios de los chilenos, porque ¿cómo entiende uno respecto a política pública, a un cálculo que hacen ustedes, pero que también se hace con el mundo privado a propósito de que ahí se pagan muchos de los sueldos en Chile, cuando hay una discusión como el salario mínimo, por ejemplo, o cuando miramos la encuesta de ingreso del INE y uno se da cuenta que el 50% de los chilenos obtiene
como salario líquido 350.000 pesos, y uno mira las cifras para calificar a alguien o a un grupo familiar dentro de los límites de la pobreza o no, se da cuenta que con salario mínimo e incluso con un salario que gana buena parte de los chilenos, para qué decir las mujeres jefas de hogar, que además son de las casas, de las familias más vulnerables que existen, los ingresos están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, ¿qué nos dice eso de cómo está estructurado un país que asegura sueldos que a la persona no lo deja? Y estamos hablando de sueldos que pueden ser con contrato y pagados todo el año, o sea, en toda la legalidad, digamos, pero a uno no le asegura subir a una condición más allá de la pobreza. Efectivamente, y agradezco la pregunta. El problema no remite solo a una canasta de consumo, no remite exclusivamente a si se está satisfaciendo las necesidades más básicas y elementales, sino que el problema, junto con ser un problema de pobreza, y conforme se reduce se hace más dificultosa reducirla más, también tiene que ver con un país que es altamente inequitativo desde el punto de vista de la distribución de los ingresos, desde el punto de vista del trabajo. ¿Qué nos está diciendo la CACEN? Nos está diciendo que hay una muy leve mejoría de los ingresos por concepto de trabajo, especialmente de mujeres, pero también nos está diciendo que pese a esta disminución muy moderada de la desigualdad, sigue habiendo una concentración de muy pocos que tienen mucho y una gran mayoría que tiene muy poco. Y en ese sentido, claramente, si uno tiene una comprensión de la calidad de vida de las familias a partir de educación, de salud, de vivienda, de trabajo y seguridad social, queda en evidencia que es importante que crezcan los salarios. Eso es muy importante porque es redistributivo, que las familias por concepto de trabajo tengan ingresos más justos, pero también es importante tener políticas públicas que se orienten a que haya igualdad de oportunidades. Voy a relevar, y a propósito de lo suficiente y lo insuficiente, o de las mejoras versus los déficits, para ponerlo en esos términos. La CACEN nos indica que en materia de educación hubo una reducción de la pobreza, por ejemplo, en asistencia escolar, que hubo una reducción de la pobreza en rezago escolar, es decir, en niños, niñas que tienen o jóvenes un retraso de 2 años respecto de su nivel escolar, y de la escolaridad de acuerdo a la ley que nos rige a cada mayor de 18 años. También nos indica la CACEN que hay una disminución de pobreza en materia de hacinamiento y del mismo modo en materia de servicios básicos respecto de las viviendas. Pero también nos ilustra que aún persisten fuertemente déficits en atención oportuna en salud o en seguridad social desde el punto de vista de la cotización previsional. Y ese es un riesgo importante, porque una persona puede trabajar toda su vida y después, si no tuvo cotizaciones, al final de su vida laboral, puede, y pese a haber salido de la pobreza, puede nuevamente volver a la pobreza. Y es parte de la discusión pública sobre tener un sistema de pensiones que sea digno y justo para las personas. Entonces, efectivamente, los resultados los que nos dan indicadores de por dónde transitar en políticas públicas del presente que tengan que ver con enfoque de derecho, que nos permitan asignar bien los recursos a las familias que los requieren, pero del mismo modo cambios estructurales que les permitan a las familias tener una buena educación, que les permitan a la familia tener un buen trabajo, porque una protección social buena no es aquella que solo genera transferencias monetarias y subsidios, que son importantes ciertamente, sino que también es aquella que habilita para tener un trabajo y un salario justo. Entonces, nos pusimos esta metodología más exigente, que probablemente sigue siendo menos exigente que la realidad muchas veces, pero lo que nos está indicando es que cambios estructurales en el país son urgentes tanto para combatir la desigualdad, porque si no se combate la desigualdad es difícil también erradicar la pobreza, y para combatir la pobreza desde el punto de vista de una buena y correcta focalización, es decir, entrega de recursos. Por eso cambiamos la ficha de protección social, porque la ficha de protección social no estaba seleccionando bien las familias que requerían de apoyos del Estado, que son muy necesarios para generar autonomías de vida. Bien, ministro. Ministro, le quiero agradecer esta conversación con nosotros. Nos vamos a quedar conversando nosotros para dejarlo liberado ahí en el teléfono con Paulo Guenau en el estudio. Muchas gracias, ministro. Un saludo a Pablo. Chao, ministro. Que esté muy bien. Igual.
Estaba el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, mostrando, dando la explicación respecto a la medición y la focalización y también señalando cómo, dónde deberían estar concentradas las políticas públicas. Y a eso quiero pasar a Paulo Henao ahora, a propósito de esto mismo que conversábamos, lo que le preguntaba al ministro Paulo. Ustedes que trabajan en estos temas, ¿cómo debería focalizarse para ir avanzando en cifras que para ustedes son llamativas y que son complejas, como la cantidad de niños y adolescentes en condición de pobreza? ¿Cómo deberían focalizarse estas políticas públicas? Mira, nosotros como Hogar de Cristo trabajamos con el grupo de chilenos que son pobres tanto por ingreso como por multidimensionalidad. Ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Hasta la CACEN pasada aproximadamente eran 900.000 personas. Hoy día estamos calculando, de acuerdo a los últimos datos, grupo aproximado de 780.000 personas, que en distintos momentos del desarrollo son las personas que se encuentran en mayor nivel de fragilidad, abandono, pobreza e indicadores de daño, tanto desde la primera infancia hasta los adultos mayores ya en situación, ¿cierto?, previa a la muerte. Es allí donde nosotros creemos que tiene que haber una decisión política tremendamente importante y focalizada respecto de este grupo de personas que se están quedando, aparentemente desde los propios datos de la CACEN, y siempre ha sido así, fuera del desarrollo y no están siendo priorizados desde el punto de vista de las políticas públicas. Para nosotros todo el tema infancia y todo el tema adolescencia, de repente descubrimos estos temas, como lo he planteado en otros medios, ¿cierto? Aparecen los niños del Sename, que son niños vulnerados en sus derechos, son niños que están sujetos a programas de protección, porque han sido abandonados, porque han sido abusados, porque han sido, en fin, han tenido una serie de dificultades graves en su vida, y de repente nos damos cuenta de las indignas condiciones en que lo hemos tratado. O sea, les hemos planteado como alternativas programas iatrogénicos, dañinos, perjudiciales, que bajo ningún punto de vista cumplen hoy día con estándares mínimos necesarios para hacer el trabajo, ¿cierto?, de acompañarlos en un desarrollo autónomo con determinados niveles de calidad en los servicios. Nos vamos al grupo de las personas con discapacidad mental y pobreza, discapacidad psíquica. Bueno, para salud no son prioritarios. Históricamente han sido personas tremendamente abandonadas con recursos extraordinariamente precarios. ¿Para qué decir los adultos mayores? Es allí donde nosotros sentimos, a partir de los propios datos, ¿cierto?, que aquí tiene que haber una decisión política focalizada en aquellas personas que tienen mayor nivel de dificultad y pobreza. Ahora, respecto al tema de la desigualdad, el ministro lo planteaba en la misma encuesta, en su índice 10-10, que en el fondo lo que hace es comparar el 10% los ingresos de las familias que generan mayores recursos versus el 10% de las familias más pobres. Tenemos una diferencia de más de 27 veces. Bueno, esos son temas que también tenemos que debatir desde el punto de vista de la forma en que estamos construyendo un proyecto ético-social que evidentemente muestra unas fisuras tremendamente complejas. Y ahí, Paulo, esto depende de, y ahí como yendo a picar en el fondo, depende de leyes distintas que establezcan unas reglas del juego diferentes. Depende de voluntades que se aunen y que ahí uno dice, bueno, ¿cuánto se pueden aunar las voluntades? Porque uno no ve tanta generosidad en el discurso público de un sector u otro. Lo planteo porque había una mirada política, y no sé si es la adecuada, porque uno se pregunta diciendo, a ver, varios dicen, el crecimiento tiene que ser constante para que esto cambie. Hay otros discursos que dicen, no, la diferencia es lo que se puede hacer en política pública y en leyes para redistribuir mejor. El expresidente Sebastián Piñera decía, pucha, caímos en la velocidad en que veníamos rebajando los niveles de pobreza en Chile. Entonces, ¿de qué depende todo esto? El padre Hurtado decía, tenía una frase que a mí me gusta mucho, decía, cuando los tiempos son malos, seamos nosotros mejores, nosotros somos el tiempo. Todas las variables que has mencionado tú, Bea, son importantísimas. Nosotros necesitamos crecer con equidad, necesitamos políticas mejor focalizadas, que den cuenta de las necesidades de colectivos que, insisto, están marginados porque no se organizan, no votan, no son prioritarios, no marchan, les cuesta, están desvinculados de la sociedad, están excluidos. Todos los elementos que hoy día nosotros podamos poner en la mesa, tanto en términos de focalización, crecimiento, un cambio cultural, un cambio de actitud. La construcción de un país más justo significa plantearse desde mi realidad, desde mi intimidad, desde mi comodidad,
la necesidad de tener que postergar algunos de mis deseos y necesidades personales en pos de la construcción de un país más justo y equitativo. Ese es el llamado fundamental. De otra forma, lo que nos va a ocurrir es que los indicadores de desigualdad van a seguir extraordinariamente altos, y eso es una barrera para la posibilidad de grupos más desprotegidos de que puedan salir de la situación de pobreza histórica en la que han estado. Entonces, políticas públicas más focalizadas, crecimiento de todas maneras, pero un crecimiento equitativo con una buena focalización de las políticas y evidentemente un crecimiento, una salida de la pobreza con mucho mayor rapidez que la que estamos viendo en estos días. Paulo, ¿y cómo califican ustedes lo que han hecho los gobiernos? Y se los pregunto porque ustedes están fuera del gobierno, entonces, y lo pueden mirar con un análisis más crítico, porque también se instala el debate respecto a, por ejemplo, las reformas, ¿tienen que ver con superar la pobreza o no? Y ahí hay opiniones distintas. Entonces, yo creo que es muy temprano considerar que las reformas estructurales que este gobierno en particular ha tratado de implementar estén reflejadas en estos cambios. El ministro lo lanzaba, pero hay cuestionamiento ahí. Yo creo que todos los gobiernos desde la experiencia que hemos tenido nosotros han hecho algunos esfuerzos, pero sin duda alguna también hay algunas prioridades políticas que se fijan con nuestros estándares y que tienen consecuencias políticas, electorales, más beneficiosas para los propios políticos. Y eso también es una realidad. Cuesta mucho que un gobierno se focalice, por ejemplo, en la realidad dramática de los niños y jóvenes más pobres en este país, porque te insisto, o son invisibilizados hasta que empiezan a morir y tienen dificultades, o las personas en situación de calle. Es inaceptable que tengamos más de 35 personas muertas cada año en situación de calle en los inviernos en Chile. Eso es violación de un derecho fundamental. Eso no debe ocurrir, eso es inaceptable. Sin embargo, ¿cuándo aparecen? ¿En qué minutos están en el discurso? ¿Cuándo nos sentamos seriamente a construir una política integral para personas en situación de calle? Porque son ciudadanos que tienen los mismos derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, por su precariedad, por el estigma que recae sobre ellos, por su marginalidad y su invisibilidad, finalmente los vemos solamente cuando empiezan a morir. ¿Cuándo nos vamos a sentar seriamente, responsablemente, a dar cuenta de los recursos necesarios para construir un sistema de protección de la infancia y la juventud más vulnerada, en serio, generando estándares dignos de calidad para que tengan las mismas oportunidades esos niños que las oportunidades que han tenido mis hijas u otros, de verdad, y que no sea solamente estas medidas paliativas que surgen cuando la crisis revienta, ¿cierto? Y los medios lo toman y nos escandalizamos todos y después nuevamente volvemos a estos olvidos éticos que son tan importantes. Lo mismo pasa con los adultos mayores más pobres. Hay situaciones que hoy día nosotros tenemos que declarar con fuerza que no son aceptables para el estándar, para el nivel de desarrollo que nuestro país tiene y para las decisiones políticas que está tomando el país respecto a los recursos de los cuales dispone. Dentro de eso, la posibilidad de financiar la educación superior de los chilenos. Primero, tenemos que satisfacer necesidades que son fundamentales en los sectores más pobres y después veamos si los recursos dan para hacer otro tipo de reformas que evidentemente pueden ser muy importantes para mucha gente, pero que no tienen que ver con los riesgos vitales, con la falta severa de oportunidades de desarrollo que las personas con las que nosotros trabajamos en el Hogar de Cristo tienen y nos muestran todos los días. Paulo Guenau, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Bea. Paulo Guenau es el director social del Hogar de Cristo y estaba comentando con nosotros desde un organismo que está en el corazón de los chilenos, todos lo conocemos, trabaja justamente con las familias más pobres de Chile, mirando además la multidimensión, que creo que ya empezamos a comprender a la hora de establecer quiénes viven en Chile en esta situación de más carencia, en situación de pobreza. 11:03, estamos despidiendo ya el programa. Les recuerdo de Casa Mía que ellos se presentan como una residencia de adultos mayores, que es un lugar para vivir así plenamente la vida. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Hay actividades que prometen todas las semanas. Los puedes contactar en Casa Mía, que queda en Normandía 1882, esto es en Providencia, o al 223-430006 o a la web residenciacasamia.cl. Y la encuesta para terminar, estábamos preguntando, ¿deben ser obligatorias las vacunas como la del papiloma humano? A propósito de este debate que se ha instalado, votaron 139 personas, de los que votaron, un 80% dice que sí deben ser obligatorias, un 20% dice que no. Gracias a todos por participar, como siempre, en la encuesta, en el hashtag Combinación Clave. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó
Combinación Clave. Fueron 2 horas de información, opinión y debate con los temas que a ti te interesan y que analizamos a fondo al estilo de Combinación Clave.